Queridos hermanos, tengan ustedes eh, un buen día, tengan ustedes un buen tiempo, que las bendiciones del Señor reposen sobre sus vidas. Y bueno, estamos llegando ya casi a la meta. Estamos prontos por concluir esta temática, pero bueno, todavía vamos a recorrer estas dos últimas sesiones y yo espero que sean para ustedes también de bendición y de fruto abundante. Vamos a tratar en esta oportunidad, ya estamos en la sesión número 10 de métodos y técnicas de estudio, y perdón, ahí estamos. Quiero ver el propósito de esta sesión, es determinar las características, ventajas y uso del estudio de casos como método de aprendizaje, y realizar el estudio de dos casos propuestos y su respectiva argumentación. Así que, hermanos, este tema es bastante utilizado por la psicología, por ejemplo. Por la psicología, y hay un curso que aún se llama psicología pastoral. Pero también es una técnica de estudio, porque nos permite hacer un análisis consistente de situaciones reales o que nos llevan a una realidad donde poder actuar y poder dar solución. Así que vamos a revisar este tema bastante interesante del estudio de casos. Estudio de casos. ¿En qué consiste? En palabras de Flores, el estudio de casos es una estrategia metodológica, activa y participativa que utiliza el docente con el propósito de generar, procesar y transferir conocimientos, formar actitudes y desarrollar destrezas. Consiste en el análisis de una corta historia descriptiva narrativa que encierra un conflicto entre personas o grupos. Para la interpretación de los hechos es necesario poner en juego teorías, principios o prescripciones de orden legal, ético, cultural, psicológico, económico, administrativo, histórico, etc. Entonces, tenemos que movilizar frente al caso que se presente, frente a la situación planteada, movilizar todos los argumentos y todas las posibilidades. En nuestro caso, como estamos trabajando teológicamente, podemos sin duda tomar argumentos de la palabra, de nuestra fe, pero también podemos remitirnos de repente a los hechos, de repente a la ciencia, de repente a estudios arqueológicos, a los tiempos y a la legalidad, al tema de leyes, ¿no? Entonces todo depende del asunto y de la temática que se aborde como caso. El estudio de casos presenta algunas características. Podemos decir que es un proceso centrado en los estudiantes, bajo la dirección del docente. Los estudiantes leen reflexivamente el caso y lo analizan. Se realiza un análisis individual y luego en grupo, interpretan los hechos aplicando sus conocimientos teóricos, valores, normas, legales, cultura, enfoques, etcétera, ¿no? Y luego cada grupo extrae sus conclusiones y las lleva al plenario para el debate general. Cada grupo asume una posición y la expone presentando y defendiendo sus argumentos. Y los estudiantes y el profesor al final sintetizan las conclusiones y comentan el resultado. Como nosotros no podemos formar grupos, para poder trabajar el caso de manera sincrónica, digámoslo así, entonces los casos van a estar planteados para ser abordados de manera individual, por lo menos nos lleve a una reflexión, a un análisis y a movilizar todos aquellos fundamentos que nosotros podamos tener para poder resolver ese caso, ¿no? Pero en realidad sí es un trabajo donde se trabaja, de realidad se realiza en forma sincrónica.
¿Qué es un caso? La palabra caso proviene del latín casus, cuyo significado es suceso, acontecimiento, evento. Es una relación escrita que describe una situación ocurrida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como técnica de aprendizaje se remonta hacia 1880 y entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En el caso de los estudiantes de teología que están preparándose para el ministerio, definitivamente mostraremos algunos casos que nos ayudarán de alguna manera a analizar y que serán parte nada más de una temática, bueno, en este caso del curso, pero que nos va a permitir conocer este método, esta técnica, para poder luego trabajarla de repente en algunas otras oportunidades, en algunos eventos de enseñanza relativos a algún tema específico, y podríamos plantear casos, ¿no?, para el estudio de algún determinado tema. Vamos a analizar un caso que va a quedar, definitivamente va a quedar para que ustedes lo resuelvan. Dice, la familia Sáenz tiene 4 hijos. El menor de ellos, Giancarlos, tiene 12 años, mientras que el mayor, 18. Ellos han seguido una vida basada en los principios cristianos de la palabra. El hijo menor ha tenido últimamente cambios repentinos en su conducta. Ha comenzado a tener ciertos amaneramientos y recurrentemente se mira en el espejo. Se encierra en su habitación y aunque los padres han indagado en la escuela y con sus compañeros qué podría pasar con él, no han encontrado respuestas. ¿Qué pasos deberían dar los padres para ayudar a Giancarlos? Este caso está propuesto para trabajarlo como una actividad de aplicación. Pero vamos viendo, vamos analizando qué ventajas tiene el estudio de casos. En un primer paso, la ventaja que tiene el estudio de casos nos va a permitir profundizar en un proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. También desarrolla habilidades cognitivas como el pensamiento reflexivo, crítico y sintético. Al tener que movilizar todas nuestras capacidades para poderle dar solución, definitivamente que vamos a tener que tomar varias fuentes, pero también vamos a movilizar todo nuestro andamiaje cerebral, cognitivo, para poder dar solución a los casos propuestos. Bien, otra de las ventajas es que es apropiado para investigaciones a pequeña escala en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos. Es un método abierto al retomar otras condiciones personales. Es abierto, ¿no? Es de gran utilidad para quienes participan en la investigación, ya que favorece el trabajo cooperativo. Y también lleva a la toma de decisiones al implicarnos en los casos, porque nos vamos a poner nosotros en el lugar de los actores, de los protagonistas del caso. Entonces, es un método bastante útil, ¿no? Ya está ese caso. Tenemos la modalidad del estudio de casos presenta 3 aspectos, 3 temáticas. Primero, digamos que es un estudio intrínseco, porque su propósito básico es alcanzar la mayor comprensión del caso en sí mismo. También podemos decir que es un estudio instrumental, porque su propósito es analizar para obtener
una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico. Y también es el estudio colectivo, ¿no? Porque el interés se centra en indagar un fenómeno de la población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. Algunas condiciones del estudio de casos. Primero es la autenticidad, ¿no? Ser una situación concreta sacada de la realidad. No vamos a estar pensando en extraterrestres, ni situaciones fantasiosas, ni cosas que no sean posibles, sino que están basados en nuestra realidad, en nuestras vivencias, en las experiencias vividas. También en la urgencia de la situación, ¿no? Esta es otra condición del estudio de casos. Tiene que haber una urgencia de la situación, ser una situación problemática, una situación de conflicto que requiere un urgente diagnóstico o una decisión, que necesita que nosotros la abordemos para darle solución y que la miremos de repente de diferentes aristas, de diferentes ámbitos, de diferentes posturas. Otra de las condiciones es que es de orientación pedagógica. O sea, ser una situación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o de la acción. Vamos a ver el estudio de casos. Tenemos que seguir algunos pasos, ¿no? Pasos, algunos aspectos que considerar en el estudio de casos. Primero, la familiarización con el tema y con los protagonistas. Y esto a través de la lectura y a través del análisis. O sea, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el tema, ponernos, leer detenidamente, incluso si es posible subrayar o delimitar la situación en el contexto que se da, mirando a los personajes, mirando también las circunstancias, mirando el entorno, mirando de repente las edades. Hay detalles que a veces marcan los casos, ¿no? Y que de acuerdo a eso nos van a posibilitar resolverlos con más facilidad. Otro de los aspectos importantes para tomar en cuenta es la determinación del método de análisis. Definitivamente, después de familiarizarnos con el tema y con los protagonistas, vamos a tomar una determinación, una decisión, haciendo uso del método de análisis, ¿no? Vamos a disponernos, a ponernos en el lugar de ellos. Y luego de haber analizado, de haber mirado la situación de diferentes aspectos, posturas, entonces luego pasamos a la siguiente etapa, que es la preparación de las recomendaciones operativas. Vamos nosotros a dar las recomendaciones, vamos a examinar con imparcialidad los documentos, la situación, vamos a debatir sobre lo que debería hacerse. Ojo que este método es para trabajarlo de manera grupal. Por eso se trata de debatir, de conversarlo, de escuchar varios puntos de vista y luego llegar a conclusiones, ¿no? Para poder dar las recomendaciones operativas sobre el caso específico. Una de las características bastante parecidas al estudio de casos es lo que el Señor Jesús planteaba a través de las parábolas, que eran situaciones bastante ligadas a la realidad, situaciones completamente ligadas a la realidad, y que a las personas a quienes Él se dirige en aquel tiempo eran parte de su contexto, ¿no? El contexto histórico, cultural. Entonces es bastante importante. La diferencia entre las parábolas que nuestro Señor planteaba, Él planteaba los casos, Él detallaba las situaciones. Por ejemplo, el caso de la parábola del sembrador, ¿no? Él detalla la situación,
detalla cómo es que la semilla va cayendo en diversos terrenos y comienza a hacer una descripción de esos terrenos, pero al final lo que hace el Señor es explicar, ¿no? Al final la parábola tiene su resultado, o sea, al final hay una consecución, un final, hay una enseñanza de esa parábola. Difiere en ese punto, pero tiene en común con el estudio de casos que ambos parten de una realidad concreta. Hay un uso internacional del método de casos, ¿no? Existen diversos métodos para manejar el estudio de casos como herramienta didáctica. Y a pesar de las marcadas diferencias en objetivos y técnicas, todos los métodos de casos serios tienen los mismos elementos constitutivos. Estas variables son, primero, tenemos el informe del caso, que se puede presentar de diferente forma. Luego tenemos la discusión del caso, que también se puede trabajar con diferentes técnicas. Luego de discutir, de haber leído el análisis del caso, ¿no? Que ese análisis puede ser sistemático o también no sistemático. Y aquí cobra importancia el mirar detalles, el analizar, el ponernos, como les dije, en el lugar de los protagonistas, el ver las ventajas, desventajas, los pros, los contras. Entonces, ese es el análisis de caso en esta parte. Y luego la última es la situación real, o sea, el proceso que siguieron los miembros del grupo durante el caso, la situación real en sí misma. ¿A qué nos lleva, no? Y bueno, hay una situación aquí que la voy a plantear y que va a quedar como un caso propuesto para trabajarse como una actividad de aplicación, como una tarea de esta sesión número 10. Dice, la hermana Carla compartió un lindo mensaje de salvación con su maestro de la universidad. Él le contestó con el siguiente mensaje sobre el filósofo Spinoza. ¿Cuál sería la respuesta final a su maestro? Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Spinoza y de lo que el maestro le envía a la hermana Carla como respuesta. Dice, la hermana Carla compartió un lindo mensaje de salvación con su maestro en la universidad y él le contestó con el siguiente mensaje sobre el filósofo. Perdón, voy a compartir primero el audio. Grupo CBC. Voy a compartir el sonido. Aristóteles es un pensador, digamos, que excede fuertemente su propia figura. Yo prometo igual tirarles los 5 o 6 tips. Como para decir, Permítanme, por favor. son los principios fundamentales del pensamiento aristotélico. Pero antes de eso, como poder comentarles que es un pensador que excede, les decía, notablemente. Ahora voy a tratar de compartir nuevamente la pantalla. Algo pasó con la presentación. Y voy a... Bueno, parece que está más adelante. Compartir sonido, sí, correcto. Vamos a escucharlo. Ahí está. Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés. Nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632 y murió en La Haya el 21 de febrero de 1677. Fue un filósofo
de origen sefardí portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los 3 grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz o Gottfried Leibniz. Este es el Dios en el que Spinoza creía. Dios hubiera dicho: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que yo quiero es que salgas al mundo y disfrutes de tu vida. Quiero que goces, quiero que cantes, que te diviertas, que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es a donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios, no hay castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar, ¿te portaste bien o te portaste mal? Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro y cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios
ególatra crees que soy? Me aburre que me alabes, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Grupo CBC. Bueno, bastante fuerte. Yo espero que no haya tocado la sensibilidad de cada uno de nosotros. La verdad es que cuando lo escuché sí fue bastante fuerte, pero creo que es una postura filosófica bastante arraigada de nuestros tiempos, amados hermanos. Es una forma de ver la vida y de ver a un Dios tan lejano y tan distante del que nosotros conocemos. Definitivamente es una postura filosófica, pero es un estudio de casos. Yo, por favor, no quiero causar confusión, solamente mirar, saber, entender que en medio del mundo en que nosotros nos movemos, existe esta postura tan fuertemente arraigada y que está cobrando mucha relevancia en estos últimos tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque es profano, bueno, las cosas que se han dicho, pero queda como una tarea nada más, ¿no? Es una tarea para poder nosotros resolver este caso. Entonces, la pregunta que van a tener que resolver es, bueno, en el foro, ¿cómo solucionamos los casos propuestos? En realidad, ¿qué pasos seguimos para trabajar los casos propuestos? ¿Qué hemos hecho para solucionar los casos? Y en la actividad en sí misma, sí le van a dar la solución al caso, tanto al primero, ¿no? De la familia Sainz, creo que es, y a este caso, que trata sobre Carla y su maestro catedrático que le está mostrando o compartiendo este tipo de información que, bueno, habla del Dios de Spinoza, ¿no? Entonces, espero no haber tocado la susceptibilidad, por favor, que se entienda que es un tema de estudio y es un tema que a nosotros nos tiene que afirmar en la fe y que nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento de lo que nosotros ya estamos seguros y firmes, ¿no? Que es la roca, nuestro Señor Jesucristo, y que es inconmovible, ahí no nos vamos a mover definitivamente. Y yo oro porque cada uno de ustedes no solamente siga firme en el Señor, sino también en el servicio al Señor, ¿no? Que es lo que embarga nuestro ser completo. Es el anhelo de caminar con Él, de experimentar su presencia y de servirle, pero con excelencia como debe ser. Entonces, sí, para eso hay que estar preparados, para presentar defensa, para poder explicar, para poder argumentar y para no quedarnos callados, porque ya el mundo habla demasiado, la gente habla demasiado, las personas hablan demasiadas cosas, ¿no? Y yo quiero compartirles, así como esta postura de Spinoza, que fue un filósofo, este filósofo, está la postura de la nueva era. Actualmente, todo es el universo, ¿no? Todo es el universo, agradece y el universo te va a bendecir, el universo. Entonces son situaciones marcadamente reales, personas con las que nosotros nos movemos, nos tocamos, nos relacionamos y que están estos pensamientos
ingresando fuertemente a tomar lugar en las vidas, en las familias, en la sociedad. Entonces, algo tenemos que hacer y para eso tenemos que estar preparados. Y para eso tenemos que dar un paso a la vez de repente para llegar a la profundidad de lo que Dios quiere y a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, hermanos, hasta aquí la sesión número 10. Yo les agradezco su atención y también agradezco su comprensión y espero que bueno, esta tarea también no sea tan pesada, sino que sea liviana para ustedes. Yo oro al Señor para que les bendiga siempre y para que les ayude en este tiempo. Yo sé que es intensivo el estudio y bueno, para que ustedes cobren las fuerzas necesarias para continuar, para seguir, para concluir y para llegar a la meta, porque ya falta poquito, ya falta poco para llegar a la meta. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos estamos encontrando en la próxima sesión.